Vamos a hablar de forma introductoria lo que es el circuito integrado 555. Este es producido por diversos fabricantes, aunque todos mantienen el mismo diseño básico. Tiene internamente elementos analógicos y digitales que le permite generar retardos, oscilar a una frecuencia específica o funcionar incluso como un flip-flop. Aquí dentro tenemos dos comparadores configurados por tres resistencias internas del mismo valor. Un flip-flop RS, al cual tenemos conectado con un transistor y un buffer de salida para aumentar la corriente de salida. El circuito integrado tiene 8 terminales, las cuales se describen así. GND o ground corresponde a la terminal negativa de la alimentación, generalmente tierra. Disparo o trigger es la parte del circuito integrado donde se establece el inicio del tiempo de retardo para la configuración monoestable en este caso, o para que ocurra un proceso de pulso disipador. La salida o out es un pin donde se puede observar el resultado de la configuración de un temporizador, ya sea como monoestable, aestable o biestable. El reinicio o reset tiene la función de poner el pin de salida en nivel bajo. Para evitar el reinicio, este se debe conectar a un pin de alimentación. Luego tenemos el pin de control de voltaje, el pin umbral o threshold, que corresponde a la entrada de un comparador interno, el cual se emplea para poner la señal de salida en un nivel bajo. Descarga o discharge permite la descarga del condensador externo al circuito para su funcionamiento. Y por último, el voltaje de alimentación, el cual es la terminal positiva de la alimentación, que tiene como valores entre el 4.5 volts hasta el 16 volts. Como vimos, el timer 555 tiene tres modos de operación, siendo este el monoestable, biestable y astable. En este caso estamos observando el modo biestable. Este es muy simple, tiene conectadas los pines de reset y trigger a los dos botones donde encontramos que cuando se activa el trigger, el LED de salida se va a encender y cuando el reset se activa, este se va a apagar. Cuando pulsamos los dos al mismo tiempo, este se mantendrá apagado. Nosotros tenemos que el azul va a ser reset y el verde va a ser el trigger. Vamos a empezar a probarlo. Ahorita como vemos está encendido. Lo podemos apagar, encender. Y si pulsamos los dos, se va a mantener apagado. Ahora hablaremos del 555 en modo estable, que se conecta de esta manera, como lo vemos aquí, incluyendo lo que pasa internamente en el 555, que también lo vamos a estar viendo. Tenemos que en el modo estable va a estar cambiando de bajo a alto, dependiendo de la frecuencia que le demos, que es el tiempo que tardará en hacer el cambio de bajo a alto. Esto se verá encendiendo o apagando el LED. El pin 7, que es el de discharge, se une a dos resistencias, una que va a VCC y otra que va al pin 6, que es el threshold, y la de trigger, que es la 2. A este nodo también se le agrega un capacitor con tierra. Al pin 4, que es el de reset, se va a VCC. El pin 8, que es la energía positiva, se va a VCC. El pin 5, que es control voltage, no se conecta a nada. El pin 3, que es la salida, se conecta a un LED que está conectado a tierra con su respectiva resistencia. Y por otra parte vamos a estar viendo que el VCC va a ser igual a 5 volts, debido a las tres resistencias que tenemos internamente en el 555, que sirve como un divisor de voltaje. Vamos a tener que el 2/3 del voltaje, de ahí toma la compuerta no inversora del comparador 1, que va a ser 3.33 volts, y la otra entrada no inversora del comparador 2 va a ser 1.66 volts, porque es 1/3 del voltaje de la fuente. Al principio vamos a tener que cuando el capacitor no tiene voltaje le va a entregar a los dos comparadores 0 volts. Al primer comparador, en la entrada no inversora, se le va a entregar el 0 volts, y en la inversora se le va a entrar
los 3.33 volts. A la salida del primer comparador se tiene un 0. El segundo comparador entra el 1.66 volts en la entrada no inversora, y en la inversora entran 0 volts. La salida del segundo comparador es un 1. Al flip-flop le llega un 0 a R y un 1 a S. Esto poniendo al flip-flop en un set, poniendo la salida en 1 y Q negada en 0, dándole a la salida que se niega, dándole un 1 al LED, esto causando que se encienda, y el transistor, a tener un 0 en su base, no va a permitir el paso de corriente hacia acá, lo que ocasiona que la corriente pase hacia la otra resistencia y llegue al capacitor, así cargándolo. Esto debido al voltaje del capacitor que vamos a tener en el análisis del circuito dividido en 3. El primero va a ser antes de 1/3 de voltaje de corriente, que es cuando se va a empezar a cargar el capacitor en esta sección. Al llegar a más de 1/3, el circuito va a tener un cambio en el comparador 2, que es como lo vemos aquí abajo, y va a ser en esta parte, que en este caso del comparador 2 recibirá ahora a su entrada inversora más de 1.66 volts, causando un 0 a la salida. Y en el flip-flop una función de memoria que sigue repitiendo la salida que tenga, en este caso encendiendo el LED todavía y cargando el capacitor. En la otra parte, que es cuando el capacitor tiene más de 3.33 volts, o sea, 2/3 del voltaje de corriente, habrá un cambio en el comparador 1. Esto lo vemos en esta sección. Y habrá un cambio en el comparador 1, que en la compuerta no inversora recibirá 3.33 volts, cambiando la salida a 1 de este comparador, y obteniendo como entradas el flip-flop a R en 1 y S en 0, provocando un reset en el flip-flop, y en la salida dando un 0 y Q negada en 1. Al hacer esto, la Q negada se va a la salida del 555 y apaga el LED porque recibe un 0 al entrar en la compuerta negada. Y en el transistor, al tener un 1 en la base, va a permitir el paso de corriente, por lo que el capacitor va a entregar su corriente y se va a ir descargando. Al empezar a descargarse el capacitor, va a haber un cambio en el comparador 1 cuando el capacitor entregue menos de 3.33 volts. El cambio se va a ver en la entrada no inversora, que entrará un voltaje menor a 3.33 volts, así dando en su salida un 0, cambiando el flip-flop a memoria debido a sus entradas, manteniendo el circuito sin cambios. Cuando se siga descargando el capacitor, habrá un cambio en el comparador 2, donde entrará un voltaje menor a 1.66, dando una salida de 1, dándole al flip-flop un set, dando un 1, que le dará una negada, y esto regresará el 1, dando la resistencia y el LED descendiendo, y también de esta manera dando al transistor en su base un 0 en su base, y no permitiendo el paso de corriente, haciendo que el capacitor vuelva a cargarse, así empezando otra vez el funcionamiento desde el principio. El análisis del circuito se verá representado en esta gráfica, teniendo en azul la salida del 555, que se representa por el LED encendiéndose o apagándose, y en rojo el voltaje del capacitor, que se ve que cuando el capacitor baja del 2/3 de voltaje de corriente, va a apagarse el LED, igual que cuando sube de 1/3 va a encenderse el LED. Para calcular la frecuencia, que dependerá del capacitor, y se puede calcular con las siguientes fórmulas, teniendo el tiempo en alto, el tiempo en bajo, la frecuencia, el periodo sumando los dos tiempos, que daría el 100% del ciclo, y teniendo el porcentaje del tiempo de encendido, con la primera resistencia en 100 ohms, la segunda resistencia con 36.000 ohms y el capacitor con 10 microfaradios, tendríamos que el tiempo de encendido sería de 0.25, el tiempo de apagado sería 0.249, el tiempo del periodo total de estos dos sería 0.499, la frecuencia sería 2 Hz y el tiempo de encendido sería de 50.069, y esto no puede ser menor de 50. Aquí tenemos el funcionamiento del circuito del 555 en modo estable. Y como vemos, tenemos el capacitor de este lado hacia negativo, teniendo las resistencias y conectando los cables para que llegue hacia el M555, teniendo el positivo de este lado, la energía positiva de este lado, la negativa de este otro, y teniendo así todo el circuito que ya habíamos visto en el diagrama. Y así teniendo en realidad la salida que tenemos de 0.25 de subida y 0.25 de bajada. Entonces en cada segundo se prendería más o menos 2 veces.
Ahora hablaremos del 555 en el modo monoestable, en el que al activar el botón se le da un pulso que entra al pin trigger y en el pin de salida ese pulso encenderá un LED que el tiempo que esté encendido está determinado por los componentes que le coloquemos. En el modo monoestable se arma poniendo el pin 2, que es el trigger, a un botón conectado a tierra y una resistencia que va a VCC, que en este caso es R1. Los pines 6 y 7 van conectados entre sí, que son respectivamente el threshold y el discharge. Se unen entre sí y se conectan a una resistencia que va a VCC y un capacitor que está conectado a tierra. El pin 5 es el control de voltaje y no se conecta nada. El pin 4, que es el reset, irá conectado a VCC. El pin 8, que es el de corriente de VCC, y el pin 3, que es la salida, se conecta una resistencia, un LED y este que está conectado a tierra. Y tenemos aquí el circuito internamente con lo que es el 555 y la configuración que habíamos visto aquí arriba. Al principio de este circuito, cuando está sin presionar el botón, esto daría la salida que el LED está apagado, por lo tanto tendría un 0 en la salida, en el pin de salida. Al entrar a la salida del RS, nos daríamos cuenta que la entrada tiene a la salida tiene una inversa. Entonces Q negada sería 1, Q sería 0, y al tener la base del transistor en 1, este permitiría pasar la corriente que viene desde VCC con la resistencia de aquí arriba, así no permitiendo que el capacitor se cargue. En el primer comparador recibe 3.33 volts en su entrada inversora y 0 volts de su entrada no inversora, debido a que el capacitor no tiene voltaje, dando una salida de 0. El segundo comparador recibe en su entrada no inversora un 1.66 volts. En su entrada inversora recibe 5 volts porque el botón no está presionado y esta compuerta da de salida un 0. Al tener esto en el flip-flop daría memoria debido a las entradas y no habría ningún cambio del circuito. Cuando se presiona el botón, en el comparador 2, en su entrada inversora, entrarían los 0 volts de la tierra que está aquí. Y el comparador da de salida un 1. En el comparador 1 no cambia. El flip-flop tendría un set, por lo que pondría la salida en 1 y la Q negada en 0. La salida del pin sería 1, iniciando el pulso y prendiendo el LED. A la base del transistor le llega un 0. Esto no permitiendo el paso de corriente, y esto provoca que la corriente que pasa de VCC y la resistencia llegue al capacitor y se empiece a cargar el capacitor. Después de esto, cuando el capacitor se carga y cuando este tenga más corriente que 3.33 volts que se la va a dar al comparador 1, le dará este voltaje de más de 3.33 volts, haciendo que el comparador cambie de valor a 1. En el comparador 2, el botón ya no estaría presionado, regresando a los 5 volts que tenía, regresando al mismo 0. El flip-flop por sus entradas haría un reset, dándole a Q un 0 y con negado un 1. En el transistor le llegaría un 1 permitiendo pasar la corriente y así descargando el capacitor directamente al comparador. Y esto cambiará en la entrada no inversora del comparador 1. En el pin de salida daría un 0, dando un fin al pulso y apagando el LED, como lo podemos ver en esta parte. Y para calcular el tiempo de encendido del LED se usa la siguiente fórmula, la que tenemos aquí, T-on en 1.11 por R por S, que al resolverla poniendo una resistencia de 136 kiloohms y el capacitor de 10 microfarados, daría un resultado que el LED prende 1.5 segundos, teniendo de esto el 1.509 segundos para ser más exacto, la frecuencia en 2 Hz y el periodo sería en 0.5 segundos. Ahora veremos la prueba del 555 en modo monoestable, siguiendo el diseño que vimos anteriormente, y como vimos tiene conectado el botón al pin 2 del 555, que es el trigger. Este iniciará el pulso que provocará que la salida del pin se encienda un segundo y medio. Como vimos en la fórmula, esto debido a que cuando se deja de presionar el botón, se empezará a cargar el capacitor, permitiendo que el LED encienda esos 1.5 segundos. Y vamos a ver la prueba.